integrales, en las cuales manejamos la naturopatía, manejamos la magnetoterapia y lógicamente la medicina ortomolecular, que nos ha dado excelentes resultados. Pues vamos a recordar un poco un antecedente antes de entrar en el tema sobre el grupo O. Vamos a recordar los orígenes del grupo O, una síntesis, y no olviden ustedes que el tipo O es el cazador. Yo recuerdo que habíamos hablado ya en una conferencia inicial sobre este tipo, pero vamos a recordarlo ahora que tocamos específicamente el grupo O. Hace pues 40, 50 mil años, el hombre era básicamente cazador y pues su sangre era en lo general tipo O. Su astucia, su inteligencia le permitían competir en igualdad de condiciones con otros depredadores físicamente pues mucho mejor dotados que él, imagínense, y evitar por todos los medios convertirse él mismo en presa de estos. Y hago referencia a las especies animales de gran tamaño y fuerza que existieron hace 40 o 50 mil años. Durante muchos miles de años la dieta básica del hombre pues estuvo formada por proteínas, grasas animales, complementada con algunos frutos o raíces silvestres. Investigaciones pues realizadas recientemente han demostrado que en la Unión Americana y Latinoamérica, donde el consumo de carne es muy elevado, los individuos con sangre del tipo O son más longevos. ¿Qué quiere decir? Que su tiempo de vida es mucho mayor, debido a su capacidad para consumir proteína animal y además a la fortaleza de sus sistemas inmunológicos y de sus ácidos estomacales, que tienen gran relevancia en el proceso de digestión, lo cual les permite asimilar casi cualquier cosa y metabolizarla de una manera extraordinaria. Bien, pues otra de la particularidad con la positiva es que su sangre es naturalmente muy fina. Los somos de grupo O, yo pertenezco a ese grupo, nuestra sangre es un poco más fina. Sin embargo, existe un aspecto negativo que quiero resaltarles. De esos potentes ácidos estomacales es la mayor incidencia de úlceras. Cuando no se alimenta con la regularidad de vida, compañeros, el individuo con sangre de tipo O es el más propenso, sí, a desarrollar problemas estomacales que pueden degenerar o ir degenerando en úlceras. Y lógicamente, si no se atienden, pues ya saben en qué desencadenan. Los individuos con sangre tipo O tienden a poseer una estructura física pues corpulenta, fuerte, grande, todo ello consecuencia del proceso de adaptación y de supervivencia de las especies. Imagínense a los primeros pobladores hace 40, 50 mil años correteando un mamut, por ejemplo. ¿Sí? Si uno debe cazar para alimentarse sin vehículos, pues todo terreno, ni rifles automáticos, la fuerza, la resistencia física eran un requisito importante en aquella época. Pues entre los deportistas profesionales, como son los futbolistas de fútbol soccer, de fútbol americano, los boxeadores, existe un predominio del tipo de sangre O. Es abrumador, se han hecho estudios referentes a ello. Lo mismo ocurre entre los individuos de las sociedades que en la actualidad siguen siendo cazadores. Como muchos pueblos africanos, ocurre los esquimales y algunas etnias nativas del continente americano. El ser humano con sangre tipo O ha representado un papel trascendental en la historia de América Latina. Desde Alaska, amigos nuestros, hasta Tierra del Fuego, así como en Australia. Suelen ser individuos, vamos a utilizar este término, pescozudos, fuertes, resistentes y con una estructura ósea robusta. Es necesario decir que, si bien en las sociedades occidentales en general, y hablamos de Latinoamérica, la longevidad de los individuos con sangre de tipo O es mayor que la de los otros tipos sanguíneos. Ello es pues debido también, recuerden, a que las enfermedades que antiguamente los diezmaban, acababan con ellos,
era como el tifus, el cólera, la malaria o la viruela. En Occidente han sido pues prácticamente erradicadas. Ustedes saben que los gobiernos de los países lanzan campañas para erradicar este tipo de padecimientos y casi han desaparecido, permaneciendo tan solo pues en los países donde verdaderamente hay situaciones difíciles económicamente hablando, donde la frecuencia del tipo O es mínima, es menor. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la India, que es uno de los países donde muchas de estas enfermedades siguen existiendo. Se da un porcentaje muy pequeño de individuos con sangre tipo O. Así es que, por ejemplo, los turistas omnívoros que viajan a la India y se aventuran más allá de la zona internacionalizada, saben lo difícil que resulta en ese país conseguir alimentarse a base de carne. Ustedes saben que para ellos el buey o la res es sagrado, el buey apis. Entonces, al ser un país prácticamente vegetariano, pues no es fácil seguir una dieta adecuada para el tipo O de sangre. Pues bien, queremos refrendar que un aspecto muy positivo de la sangre de tipo O es que carece de varios factores coagulantes que están presentes en otros grupos. Es decir, su sangre, como lo dije, es más fina, más delicada, por lo que la formación de placas y trombos con el consiguiente riesgo de infartos, embolias, trombosis es mucho menor que en otros grupos sanguíneos. No únicamente, también lo mencioné, sus ácidos estomacales metabolizan la proteína animal, infinitamente mejor que los demás grupos, lógico, sino que además poseen ciertas enzimas que neutralizan el colesterol, reduciendo todavía más los riesgos de problemas cardiovasculares. Asimismo, sus posibilidades de contraer cáncer son mucho menores, y en los casos en que un individuo con sangre tipo O contrae esta enfermedad, su evolución es mucho menos perniciosa, menos dañina, menos peligrosa, de lo que sería habitual en personas con sangre de otros tipos. Su desarrollo es mucho más lento y puede frenarse con mucha facilidad. Es posible que tan solo a la menor incidencia de cáncer y de enfermedades cardiovasculares explique ya por sí sola la mayor longevidad de estas personas, su fortaleza en los países donde la dieta suele incluir carne. Bien, existen otras enfermedades inflamatorias de las articulaciones como la espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide. También parecen afectar más a estas personas que a las otros de otros grupos sanguíneos. Y me refiero al grupo O, son afectados más por esta artritis reumatoide y por esta espondilitis anquilosante. Al menos en los países occidentales ocurre esto. En el aspecto alimenticio, hay muchas cosas que no le sientan bien a las personas con sangre tipo O, entre ellas las distintas variedades de cereales y de productos lácteos, los cuales aparecieron en la escena de la humanidad, pues recordemos cuando las tribus que antes eran nómadas y cazadoras principiaron a establecerse en lugares fijos y empezaron a cultivar la tierra y a domesticar animales. Así es que es muy claro que los panes, tanto integrales como blancos, la bollería, la leche, los yogures y los quesos están entre los alimentos menos adecuados para este tipo de personas y también entre los que más les puedan subir en ocasiones a alterar el peso. Tampoco son muy propicios algunos productos vegetales como los frutos secos, que vamos a ver un poquito más adelante, las berenjenas, la coliflor, las patatas o papas. Antes de iniciar el tema del régimen y dieta del grupo sanguíneo O, vamos a recordar así rápidamente cómo surge y quiénes son los iniciadores de la alimentación según el grupo sanguíneo, que es un paradigma nutricional que empezó a tomar parte, a tomar forma en los albores del siglo XX. No olvidemos que nacido en Viena, en Austria, el 14 de junio de 1868, trasciende dejando un legado a la ciencia médica en Nueva York y a la humanidad el 26 de junio de 1943, el patólogo y biólogo austriaco, Karl Landsteiner. Enseñaba anatomía patológica en la Universidad de Viena y pues en uno de sus campos de investigación fue la genética de la sangre humana.
que comparó con la de los simios. Homero. Seguramente ahora que vieron el tema de los genes, han de haber mencionado a Alan Steiner. Homero. Observó que al mezclar la sangre de dos personas había ciertas particularidades. Homero. Y es que los glóbulos rojos se aglutinaban formando grumos visibles. Así Homero, es que analizó la sangre de un total de 22 personas. Homero, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo no? Nada más para comentarte si tienes diapositivas para cambiarle, porque solo vemos una. Ah, sí, cómo no, ya ahorita inmediatamente entro con las diapositivas. Ok. Para hacer la presentación completa. Ahorita estoy dando unos antecedentes para que los compañeros se ubiquen sobre el tema. No hay problema, gracias. Sí, en menos de 10 segundos estamos. No hay problema. Entonces, sí, es que los glóbulos rojos se aglutinaban formando grupos visibles. Así es que analizó la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya y la de 5 colaboradores más que trabajaban en su laboratorio. Principió a separar el suero de la sangre, que llevaba después los glóbulos rojos y la sumergía en una solución de suero salino fisiológico. Pues bien, tras diversos ensayos y pruebas, descubriría que había 3 tipos distintos de glóbulos rojos, a los que denominó ABO, o sea, que daban lugar a esas reacciones de aglutinación. Y mucho más adelante, ¿verdad? Otra persona también muy importante dentro de la medicina, de los descubridores de los grupos sanguíneos, participa, ¿sí? Para lograr ya su hijo y él poder controlar y sacar los grupos sanguíneos que ya son conocidos, el O, el A, el AB, en fin. Entonces vamos a iniciar para darle brevedad a esto. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver aquí a cerrar para que comiencen. ¿Qué pasa? A ver, un segundito. Hija, ¿por qué se trabaría aquí? No quiere acá. Ya está. Ahora sí. Bien. Vamos a iniciar. ¿Cuál es mi grupo sanguíneo? Es importante que todos nosotros, los seres humanos, sí, y ya me están escuchando, debe de hacerse un análisis. Tengan la plena seguridad que todos debemos de conocer cuál es nuestro RH. Les van a extraer solo unas gotas de sangre. Pueden acudir al laboratorio o clínica privada, que sea serio, que haya limpieza. Y es una excelente oportunidad y realizarse un chequeo médico, aprovechando la oportunidad que nos van a hacer un estudio clínico. También solicitemos que al analizar nuestra sangre, pues examinen cuál es nuestro grupo sanguíneo. Otra posibilidad es donar sangre al mismo tiempo y realizaremos una buena obra. Muy bien, nosotros sabemos que una alimentación sana para cada tipo sanguíneo. Es fácil de alimentarse con dieta de los tipos sanguíneos. Ya los iremos viendo poco a poco. Isaac me comentaba que vamos a ver, el siguiente va a ser el grupo B, pero estemos en el O. Nutrirse sanamente y mantener un peso ideal. No es necesario contar las calorías ni pesar los alimentos que vamos a consumir. No es conveniente cambiar, es una sugerencia muy importante, que cambiemos de manera brusca los hábitos alimenticios que tenemos ya desde la infancia. Es importante poco a poco ir comiendo, irnos adaptando a la nueva alimentación, al nuevo régimen. Una alimentación sana para cada tipo sanguíneo. Lo ideal es elaborar un menú con alimentos saludables conforme a su tipo sanguíneo, mezclado con algunos neutros que nos sean de nuestro agrado, e ir eliminando sin prisa los alimentos nocivos
mientras añadimos los favorables. En las láminas más adelante vamos a ver esos detalles. Se trata bien de un proceso de aprendizaje. El propio organismo es el que aprende y él nos irá indicando cuál es el camino correcto. Bien, lo que les decía es que existen tres tipos o tres categorías de alimentos. Tenemos los saludables, los neutros y los perjudiciales. O sea, un grupo sanguíneo tiene que saber elegir o seleccionar sus alimentos, porque no todos le van a caer bien, le van a hacer efectos positivos o los va a metabolizar correctamente. Así es que los alimentos saludables actúan como una medicina. Los neutros complementan la nutrición, es decir, no sanan pero tampoco empeoran. Y mientras que los perjudiciales debemos de tener mucho cuidado, dependiendo de las dosis o la cantidad de alimentos que tomemos, pues serán una toxina para el cuerpo o una bomba que va a detonar en padecimientos. No olviden ustedes que los alimentos que no son bien asimilados por el organismo suponen un riesgo para la salud. Además, son los que desequilibran el peso. Los asimilados perfectamente son más saludables para nuestro tipo de sangre, nos vienen a aliviar, nos mantienen saludables y sobre todo que tienen una participación importante porque ayudan o aportan a fundir la grasa que vamos almacenando. El tipo O. Su pasado de cazadores hace que los individuos con sangre de tipo O posean un cuerpo fuerte, ya lo mencioné al principio, y un sistema digestivo eficaz. Es uno de los grupos que tolera mayores alimentos, sobre todo las carnes. Sus jugos gástricos les permiten asimilar la carne mucho mejor que ninguno de los otros tipos. Sin embargo, los cereales y sus derivados, el pan, las galletas, en fin, tampoco los productos lácteos son adecuados para el grupo O. Si deseamos cuidar nuestro peso, las personas, independientemente de nuestra salud en general, las personas del tipo O deben suprimir, pero esto es importantísimo, anótenlo. Vamos a suprimir las harinas refinadas, los panes, los pasteles, las galletas, las tortillas de harina y de maíz. Quiero aclarar que el maíz es un poco menos nocivo. Frijoles, alubias, lentejas, col y coliflor. El mayor enemigo de las personas obesas con sangre tipo O, no lo olviden, tómenlo muy en cuenta, es el gluten del trigo. Si nosotros deseamos cuidar la salud y controlar el peso, pues la mayoría de estas personas pierde rápidamente peso y equilibra la salud únicamente eliminando de su dieta, de su régimen alimenticio, cualquier tipo de harinas, ¿sí? Incluido el pan integral. Muchas veces decimos, bueno, no comemos el pan común y corriente, pero vamos a comer pan integral. No, el pan integral a nosotros del grupo O nos hace subir de peso. El maíz tiene, como lo decía hace un momento, un efecto parecido, aunque no tan drástico. Los problemas comunes en personas del grupo O. Existe una pobre actividad de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque no dispone de suficiente hormona tiroidea. El cuerpo tiende a retener los líquidos y a aumentar de peso. Los alimentos ricos en yodo es una sustancia que aporta y estimula a la glándula tiroides grandes beneficios y suelen tener un marcado efecto adelgazante sobre estas personas. Entre los alimentos con yodo están las algas marinas, hay variedades diferentes, el pescado, los mariscos, los rábanos, etc. Las carnes rojas, debemos de procurar comer ternera, cordero, hígado, también les hacen adelgazar y ya que estimulan el metabolismo. Hablando sobre carnes, las personas con sangre del grupo O
pueden comer carne, pero en pequeñas dosis. No más, yo lo recomiendo, de 150 gramos por comida, siendo las carnes rojas mucho más adecuadas que las de ave. La carne de cordero, de ternera, de caza, así como el pescado, son alimentos benéficos para estas personas del grupo O. Siempre, no lo olviden, acompañadas de suficientes ensaladas verdes, verduras frescas, deliciosas. Cuanto mayor sea el esfuerzo físico que realicen, más grande será su necesidad de proteína animal. Y esto hacemos la referencia al grupo O. Actualmente la carne suele estar saturada, no lo olviden, de hormonas, de antibióticos, y por ello es importante que los individuos con sangre de tipo O no desaprovechen la ocasión de consumir carne de caza o de animales criados domésticos naturalmente, animales del campo, sanos, no de granjas. Bien, vamos a ver aquí, ya apareció la lista, la lámina donde tenemos las carnes. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos la línea de los saludables, al centro las neutras y del lado derecho las perjudiciales. Vemos que podemos comer carne picada, carnero, animales del campo o caza, cordero, corazón, hígado, vaca o res. Pero tengamos mucho cuidado, sobre todo con las vísceras, el corazón, el hígado, porque en nuestro país a veces, no siempre, hay carnes que vienen contaminadas con productos químicos, hormonas, antibióticos, lo mencionamos, que ayudan a que el ganado crezca, forme más cuerpo, más músculo, y entonces muchas veces ya los antibióticos no nos hacen efecto porque estamos comiendo o tomando, ingiriendo antibióticos que le pusieron al becerro, a la res, no sé, al animal. Entonces procuremos buscar carnes que sean limpias, carnes que sean saludables. Nos vamos a las neutras. Tenemos a la ardilla, al avestruz, carne de caballo. En muchos países se come carne de caballo, riquísima, de caballos sanos. La carne de cabra, de conejo, el faisán, la gallina, el perdiz, el pavo, el pato, el pollo, ¿sí? Son de las carnes neutras que nos ayudan a la alimentación, pero que no nos van a perjudicar. Van a proporcionarnos nutrientes necesarios. Y bueno, aquí están las perjudiciales. El vacuno tocino, ¿verdad? Son carnes muy grasosas. La carne de cerdo en general no la recomiendo para ninguno de los grupos. La codorniz, el jamón, por los nitritos y nitratos, los tocinos, ¿verdad? Las salchichas, la longaniza, el chorizo, todos esos tipos de alimentos que consumimos en Latinoamérica. Entonces, todo lo que tiene ya o contiene conservadores, evitémoslo. Aquí y en cualquier parte del mundo, amigos. El tocino y la tortuga, ¿verdad? Son perjudiciales. Les voy a dejar unos minutitos para que, si desean copiar, unos segundos nada más, más adelante quedará ya insertado en los temas de ortomolecular medicina, la medicina ortomolecular, en sus archivos para que ustedes los puedan consultar con toda tranquilidad. Así es que continuamos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los pescados, crustáceos y mariscos. Sí, el grupo O. Existen los saludables, los neutros y los perjudiciales. Tenemos en la lista de los pescados una gran variedad, una extensa variedad. Hay mucho más, pero es muy, muy larga la lista. El arenque, pensé en plasmar los más comunes: el bacalao, la caballa, el esturión, el lenguado, la lisa, el lucio, la merluza, el pargo, la perca amarilla, el pez limón, la perca blanca, el pez espada, el sábalo, el salmón, la sardina y la mojarra. Y tenemos los neutros, ¿sí? En crustáceos, por ejemplo, el abadejo, las almejas, las anchoas, las anguilas, el atún, la beluga, el besugo. Sí, dime.
vígaros, el bogavante, los boquerones, los búsanos, los calamares tan exquisitos, los camarones, los cangrejos, los caracoles y la carpa. Dentro de los mariscos perjudiciales y que deben tener mucho cuidado las personas de grupo O, está el arenque ahumado. Todo lo que es ahumado es nocivo. El bagre, la caracola grande, el caviar tan delicioso que es, pero que para el grupo O es peligroso. Las conchas finas, el pulpo, tan rico también, el salmón, lo mismo, pero es nocivo para el grupo O, el siluro y el vieiras también. Así es que debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución en los pescados, en los crustáceos y en los mariscos. Cuáles son los saludables, cuáles son los neutros y cuáles son los perjudiciales. Muy bien. El pescado, quiero hacerles una sugerencia, que el pescado graso de mar es adecuado para las personas con sangre de tipo O. Su alto contenido en vitamina K hace que la sangre se coagule cuando es necesario, mientras el yodo ayuda al funcionamiento de su glándula tiroides. Si su sangre es del tipo O, pues procuren comer abundantemente pescados relacionados como los saludables, no lo olviden. Alternando con los mariscos y pescados neutros, que sean más de su agrado, y traten por todos los medios de evitar los perjudiciales. Bien, aquí tenemos otra lista de pescados saludables: la trucha, tenemos neutros, el cazón, la coquinas, la corvina, la gallineta, las gambas, la jaiba, la langosta, el langostino, lenguado, mejillones, el mero, los ostiones, las ostras, ¿sí? Tenemos ahí ranas, el robalo, el tiburón, el cazón, ¿verdad? La tortuga marina, la trucha marina, ¿sí? Que son neutros y los podemos comer. Ya los perjudiciales, los mariscos, en la lámina anterior ya los exhibimos. Pues bien, hemos visto carnes. ¿Qué tipo de carnes podemos comer? Hemos visto qué clase de peces, crustáceos, ¿verdad?, podemos ingerir. Y ahora vamos a algo muy importante: los deliciosos y exquisitos quesos, los lácteos. Como los huevos, no son alimentos apropiados para este grupo sanguíneo. Así es que, amigos, yo de muchos de mis pacientes me dicen: pero terapeuta Homero, toda mi vida he comido queso de este tipo, o he tomado leche. Pues sí, por eso estás como estás, ¿verdad? Tus padecimientos, tus alergias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de normarnos. Es una de las pautas importantes. Los lácteos, como los huevos, no son alimentos apropiados para este grupo sanguíneo, repito. Entonces, su sistema no consigue asimilarlos y las calorías por ellos suministradas terminan acumulando grasa en nuestro organismo. Así es que el organismo de las personas con sangre tipo O no logra asimilar el calcio de la leche y sus derivados. Es necesario, es un requisito incluir en la dieta otras fuentes de calcio más efectivas, como son el brócoli, las acelgas, las zanahorias, las semillas de girasol, los productos de soya y las sardinas. Quiero indicarles que todos estos alimentos se deben comer de forma natural. Nada enlatado, nada en caja, porque todo viene ya contaminado, viene con condimentos, con nitritos, nitratos, ¿verdad?, que nos van a generar problemas. Bien, las personas de este grupo que gustan de la leche, del queso, deben irlo sustituyendo poco a poco por leche de soya, tofu, pequeñas cantidades de quesos neutros. Les sugiero, hay una gran variedad comercial, pero yo les sugiero el queso panela, el queso de cabra. En cuanto a los huevos, si les sientan bien, pueden tomar 4 a la semana. Aquí tenemos las listas de productos saludables y de neutros y perjudiciales.
Dentro de los productos lácteos, quesos y huevos. Tenemos que los neutros, los huevos, si no son muy frecuentes, hay que consumirlos. La leche de soya también hay que consumirla 2 veces por semana. ¿El por qué? Se ha dado un fenómeno en los alimentos en todo el mundo, no nada más en México. Sucede que ya los transgénicos están generando problemas, no son muy naturales, y entonces se alteran genéticamente. Entonces, hay que saber qué consumimos, asegurarnos. Tenemos la mantequilla, que es de vaca, 100%, queso mozzarella, lo podemos tomar, el queso cottage, el queso de cabra fresco, como lo mencioné, aún el queso fresco, el queso de oveja fresco también, queso suave y el tofu. Y recuerden que los perjudiciales, debemos de tomar muy en cuenta esto, es el camembert, el queso francés, la cuajada, el queso parmesano, el queso cheddar. Helados que lleven leche o requesón, tengan mucho cuidado. El kefir o los búlgaros, la leche de cabra. Fíjense, la leche de cabra es perjudicial, pero el queso no. El queso ricota, la leche entera, la leche de oveja, la leche desnatada, los mantecados, el queso azul y el yogur, el queso gruyère, tan delicioso, el queso manchego, pero que para el grupo O no son adecuados. Muy bien, llegamos a la parte trascendente de los aceites. Los aceites son un alimento importante para las personas con sangre de tipo O. Su organismo responde bien a ellos. Además, son una fuente nutritiva importante y al mismo tiempo ayudan a la evacuación. El aceite de oliva es el ideal, especialmente si se consume crudo. El aceite de oliva natural, ¿sí? Debe de guisarse con aceite de oliva natural y el extra virgen es para las ensaladas. Tomemos muy en cuenta este detalle. Vemos aquí los aceites en nuestra tablita y las grasas. Las saludables tenemos el aceite de linaza, el aceite de oliva, la mantequilla en los neutros, el aceite de hígado de bacalao, el aceite de girasol. Y tengamos mucho cuidado porque son perjudiciales el aceite de algodón, el aceite de cacahuate, el aceite de colza. Cuidado, es tóxico, muy tóxico. El aceite de cártamo no es recomendable para el grupo O y el aceite de grasa de coco, tampoco el aceite de maíz. Así es que tengamos mucho cuidado con los aceites, con las grasas, que son importantes para nuestra digestión, para fortalecer, porque también tienen omegas, ¿verdad? Eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, hemos llegado a la parte de los frutos secos y semillas. Las semillas y frutos secos son una buena fuente suplementaria de proteína, pero en las personas con sangre tipo O, nunca deberán sustituir a la carne. Por otro lado, su alto contenido en grasas los hace poco recomendables para aquellas personas que están tratando de perder peso muchas veces o de mantener una salud estable. Tenemos entre los productos de los frutos secos y semillas que podemos ingerir, las saludables están las nueces, las semillas de calabaza. En los neutros tenemos las almendras, las castañas, la leche de almendra, la mantequilla de almendra, las avellanas americanas, las nueces de macadamia, los piñones, las semillas de girasol, el queso de almendra, el sésamo y el tamarindo. Vamos con la lista de perjudiciales. Los famosos anacardos o nueces de la India son deliciosos, pero son perjudiciales para nuestro grupo. Los cacahuates, el coco, las nueces de Brasil, los pistaches también nos pueden generar algunos problemas, algunas alergias. Pues bien, vamos a pasar a las legumbres. No olviden ustedes que las legumbres muchas de las ocasiones no son aprovechadas por el organismo de las personas con sangre del tipo O. Inhiben el metabolismo de otros nutrientes básicos, como los que están en la carne. Es deseable que lo coman con moderación, evitando siempre
las indicadas como insanas o como perjudiciales. Veamos aquí nuestra tablita, tenemos nuestra lámina. Dentro de las saludables tenemos a las judías azuki, judías pintas o frijoles. Tenemos en la lista de neutras las alubias blancas y los garbanzos. Los garbanzos son muy nutritivos, los chícharos con vaina, las habas, las judías blancas. Y tenemos los perjudiciales, mucho cuidado, las alubias manteca y todo tipo de lenteja. No son muy adecuadas a pesar de que tienen gran cantidad de hierro, no son muy apropiadas para el grupo O. Me preguntarán, bueno, ¿qué es lo que nos ocasiona? Nos ocasiona alergias, inflamaciones, toda una serie de trastornos que son molestos. Bien, vamos a entrar a la parte de los cereales. Bien, es sabido que para el grupo O, los productos de trigo, especialmente el trigo integral, genera trastornos a las personas con sangre tipo O. Les va a causar problemas de sobrepeso. La alternativa para quienes acostumbran pan y les resulta difícil excluirlo de su alimentación es el pan esenio. Es una sugerencia, el cual está confeccionado con granos de trigo, cebada o centeno, germinados. Por cierto, las recetas de pan esenio en internet lo encuentran y se les puede poner sal, se les puede poner dulce y es riquísimo. Se puede hacer en casa, ¿sí? Me adelanté con sabor dulce o salado. Lo mismo va a ocurrir con las pastas. Prácticamente, amigos, escuchen muy bien, todas las pastas están confeccionadas a base de harina de trigo. Debemos evitar comerlas. Sí, me dirán es que el espagueti es riquísimo en lugares donde lo acostumbran, donde se le puede poner aceite de oliva para hacerlo más digestivo. Bueno, yo no les digo no coman nunca, de vez en cuando, pero que no sea una dieta constante porque van a generarse problemas. Las lectinas del maíz afectan a la producción de insulina, favoreciendo de este modo la obesidad e incluso la diabetes, generando trastornos, problemas graves en el ser humano. Las personas del grupo O con problemas de sobrepeso o antecedentes familiares de diabetes deberán evitar completamente el maíz y sus derivados. Uno de los últimos estudios que se hicieron en la gran preocupación en Latinoamérica, el por qué un alto índice de diabetes, es que lo genera, yo no lo creía, el maíz. Las tortillas, simplemente, en muchas de las colonias, en muchos lugares de nuestra república, ya las tortillerías están, pero mandan vehículos, motores, motocicletas o bicicletas a repartir. Pero la situación es lo siguiente: cuando hacen el nixtamal o cuando utilizan la harina de nixtamal, no la cuecen bien. La tortilla, para que pese más, la dejan cruda. Aquellos que les gusta la tortilla, dense cuenta de ese detalle. Cuando ustedes compran la tortilla, para que pese más, se las dan un poco crudas. Y entonces no están bien cocidas, las guardamos, no las metemos al refrigerador, no las recocemos muchas veces, las comemos inmediatamente y generan hongos, generan bacterias, generan problemas que nos van a conducir muchas veces a una de las diabetes infecciosas. Muchas veces por una enfermedad que tuvimos en la infancia, en la adolescencia, generamos diabetes. Pero son temas que se verán más adelante y que ya los hemos visto con nuestros maravillosos expositores de medicina ortomolecular. Pues bien, llegamos a los saludables, a los cereales. Tenemos el pan esenio. Los neutros, podemos tomar amaranto, arroz integral, arroz de todos los tipos, cebada y sus derivados, centeno y sus derivados. Tengamos cuidado con el arroz integral, no consumirlo muy frecuentemente. No lo permiten, pero no con frecuencia. El mijo cocido, el pan de centeno es riquísimo, el pan de soya, el pan de trigo, el pan sin gluten, ¿verdad? Y el trigo sarraceno, que ya están libres de gluten. Bien, tenemos a los perjudiciales,
híjole, la avena, que es tan rica, tiene grandes nutrientes, que es diurética, que fortalece, pues no la podemos tomar muy seguido o no tomarla los del grupo O. Tenemos la sémola de trigo que se llama el cuscús, ¿verdad? El germen de trigo, el maíz y sus derivados, el pan ácimo sin levadura y fermentar, el pan de trigo, el pan integral de trigo nos genera problemas, el salvado de trigo y sus derivados, la sémola de trigo, todo tipo de bollería de trigo, galletas, pasteles tan ricos, pues no podemos tomarlos. Todo cereal para el desayuno, tengan mucho cuidado con los cereales. Todo tipo de galletas de trigo y el trigo cocido. Vamos a entrar a una etapa muy interesante, muy importante, las verduras. Las verduras que son a veces para muchas culturas, para muchas personas, asimilarlas, saberlas cocinar, saber alimentarse con verduras, que son un complemento maravilloso para mantener la salud y el equilibrio. Las verduras ocupan un lugar importante en la alimentación de las personas con sangre del tipo O. Mucho más importante será para el grupo A, ya lo veremos más adelante, pero para todos los grupos es importante la verdura, pero en especial para el tipo O. Así también hay algunas que conviene evitar. No todas las verduras son adecuadas para el grupo O, entre ellas están las crucíferas, por ejemplo, la col blanca, la col de Bruselas y coliflor, pues pueden inhibir el funcionamiento de la glándula tiroides. De por sí, suele ser deficiente el problema de la glándula tiroides en las personas con tipo de sangre O. Así es que tengamos mucho cuidado. Para personas del tipo O son excelentes todas las verduras ricas en vitamina K. Favorecen la coagulación de la sangre, entre ellas la espinaca, la lechuga y el brócoli. Ya más adelante veremos la extensa variedad. Bien, las patatas o papas, la berenjena, pues a veces resulta increíble, suelen causar enfermedades artríticas en estas personas. Mientras que la alfalfa germinada, así como los champiñones, suelen producirles enfermedades alérgicas. Así es que tengamos mucho cuidado en elegir y vamos a mostrar nuestras tablas de cuáles son las verduras más idóneas, más adecuadas que podemos consumir y de cuáles nos debemos de alejar. Aquí las tenemos. Tenemos en la lista de los saludables las acelgas, la achicoria, la alcachofa, los ajos, las algas marinas, el camote, la berza, que es un tipo de acelga, el brécol o brócoli, ¿verdad? Es conocido según el país donde ustedes me escuchan, la calabaza, las cebollas, la col rizada, diente de león, se puede comer en ensaladas, ¿sí? La escarola, la lechuga romana y el perejil. Tenemos las verduras neutras, como es el apio, el berro, los brotes de bambú, los calabacines, el cilantro, las endivias, los espárragos, son excelentes los espárragos, habas, tomates, el hinojo, las setas, tomate rojo como tomate verde, zanahoria, el jengibre también, las lechugas, diversas variedades, el nabo verde, los pepinos, los rábanos y los pimientos morrones. Toda la variedad los podemos consumir. Aquí hemos presentado saludables y neutros. Bien, vamos con las perjudiciales. Las berenjenas rellenas son deliciosas, pero grupo O no podemos tomarla. La alfalfa germinada, la colchina, regularidad de vida, compañeros, el individuo con sangre de tipo O es el más propenso, sí, a desarrollar problemas estomacales que pueden degenerar o ir degenerando en úlceras. Y lógicamente, si no se atienden, pues ya saben en qué desencadenan. Los individuos con sangre tipo O tienden a poseer una estructura física pues corpulenta, fuerte, grande, todo ello consecuencia del proceso de adaptación
y de supervivencia de las especies. Imagínense a los primeros pobladores hace 40, 50 mil años correteando un mamut, por ejemplo. ¿Sí? Si uno debe cazar para alimentarse sin vehículos, pues todo terreno, ni rifles automáticos, la fuerza, la resistencia física eran un requisito importante en aquella época. Pues entre los deportistas profesionales, como son los futbolistas de fútbol soccer, de fútbol americano, los boxeadores, existe un predominio del tipo de sangre O. Es abrumador, se han hecho estudios referentes a ello. Lo mismo ocurre entre los individuos de las sociedades que en la actualidad siguen siendo cazadores. Como muchos pueblos africanos integrales, en las cuales manejamos la naturopatía, manejamos la magnetoterapia y lógicamente la medicina ortomolecular, que nos ha dado excelentes resultados. Pues vamos a recordar un poco un antecedente antes de entrar en el tema sobre el grupo O. Vamos a recordar los orígenes del grupo O, una síntesis, y no olviden ustedes que el tipo O es el cazador. Yo recuerdo que habíamos hablado ya en una conferencia inicial sobre este tipo, pero vamos a recordarlo ahora que tocamos específicamente el grupo O. Hace pues 40, 50 mil años, el hombre era básicamente cazador y pues su sangre era en lo general tipo O. Su astucia, su inteligencia le permitían competir en igualdad de condiciones con otros depredadores físicamente pues mucho mejor dotados que él, imagínense, y evitar por todos los medios convertirse él mismo en presa de estos. Y hago referencia a las especies animales de gran tamaño y fuerza que existieron hace 40 o 50 mil años. Durante muchos miles de años la dieta básica del hombre pues estuvo formada por proteínas, grasas animales, complementada con algunos frutos o raíces silvestres. Investigaciones pues realizadas recientemente han demostrado que en la Unión Americana y Latinoamérica, donde el consumo de carne es muy elevado, los individuos con sangre del tipo O son más longevos. ¿Qué quiere decir? Que su tiempo de vida es mucho mayor, debido a su capacidad para consumir proteína animal y además a la fortaleza de sus sistemas inmunológicos y de sus ácidos estomacales que tienen gran relevancia en el proceso de digestión, lo cual les permite asimilar casi cualquier cosa y metabolizarla de una manera extraordinaria. Bien, pues otra de la particularidad con la positiva es que su sangre es naturalmente muy fina. Los somos de grupo O, yo lo soy, yo pertenezco a ese grupo, nuestra sangre es un poco más fina. Sin embargo, existe un aspecto negativo que quiero resaltarles. De esos potentes ácidos estomacales es la mayor incidencia de úlceras. Cuando no se alimenta con las raíces, donde verdaderamente hay situaciones difíciles económicamente hablando, donde la frecuencia del tipo O es mínima, es menor. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la India, que es uno de los países donde muchas de estas enfermedades siguen existiendo. Se da un porcentaje muy pequeño de individuos con sangre tipo O. Así es que, por ejemplo, los turistas omnívoros que viajan a la India y se aventuran más allá de la zona internacionalizada, saben lo difícil que resulta en ese país conseguir alimentarse a base de carne. Ustedes saben que para ellos el buey o la res es sagrado, el buey apis. Entonces, al ser un país prácticamente vegetariano, pues no es fácil seguir una dieta adecuada para el tipo O de sangre. Pues bien, queremos refrendar que un aspecto muy positivo de la sangre de tipo O es que carece de varios factores coagulantes que están presentes en otros grupos. Es decir, su sangre, como lo dije, es más fina, más delicada, por lo que la formación de placas y trombos con el consiguiente riesgo de infartos, embolias, trombosis es mucho menor que en otros grupos sanguíneos. Ocurre los esquimales y algunas etnias nativas del continente americano. El ser humano con sangre tipo O
ha representado un papel trascendental en la historia de América Latina. Desde Alaska, amigos nuestros, hasta Tierra del Fuego, así como en Australia. Suelen ser individuos, vamos a utilizar este término, pescozudos, fuertes, resistentes y con una estructura ósea robusta. Es necesario decir que, si bien en las sociedades occidentales en general, y hablamos de Latinoamérica, la longevidad de los individuos con sangre de tipo O es mayor que la de los otros tipos sanguíneos. Ello es, pues, debido también, recuerden, a que las enfermedades que antiguamente los diezmaban, acababan con ellos, era como el tifus, el cólera, la malaria o la viruela. En Occidente han sido pues prácticamente erradicadas. Ustedes saben que los gobiernos de los países lanzan campañas para erradicar este tipo de padecimientos y casi han desaparecido, permaneciendo tan solo pues en los